comienza Red Más Historias. Hola y bienvenidos, soy Jenner Bedoya y esto es Red Más Historias, buenos cuentos. Apenas unos días después de la entrada de la denominada nueva normalidad, miles de personas en todas las calles del país comienzan el retorno de sus actividades cotidianas, en medio de la certeza de que estamos en manos de la disciplina conjunta de todos. Sin embargo, subsiste la preocupación de quienes creen que esa meta no se logra a punta de buena voluntad y que la indolencia de aquellos que siguen burlando las recomendaciones de salubridad podría generar un dolor de cabeza en el corto plazo. Volvió el bullicio, volvió el trancón, regresó la algarabía, retornó esa incesante marea de empleados, rebuscadores, camelladores y menesterosos, la mayoría en plan de recuperar ese tiempo perdido que la pandemia les arrebató a sus vidas. Sí, hay mucha gente sin trabajo y eso es lo que hay que ser solidario, que ellos salgan y los que podemos trabajar en casa, quedarnos en casa, ¿sí? Todos, sin excepción, coinciden en que darle un portazo al confinamiento obligatorio es una especie de aguinaldo anticipado. Regresar a la calle de forma responsable es sinónimo de pujanza, de intentar al menos recuperarse del peor golpe de sus vidas, de ese episodio aterrador que jamás vieron venir. Para la economía, ¿no? Más que todo se ha visto muchos locales cerrados, mucha gente sin empleo. Pues la situación siempre es un poco difícil, pero igual uno toma otras alternativas para trabajar desde casa. Almacenes, restaurantes, cafés, oficinistas, mensajeros, ambulantes. Todos vuelven a copar las calles, los semáforos. Todos con la esperanza de que esta lección esté aprendida y de que en adelante podamos convivir con una nueva normalidad que se quedará entre nosotros por mucho, mucho tiempo. Es difícil para la gente acostumbrarse porque imagínese todo esto que para el empleo, para uno movilizarse y todo eso. En el caso de mi mamá y mi hermana que tienen que subirse a Transmilenio, el volver a juntarse con mucha gente, aglomeración de personas, eso sí es complicado. Pero esta nueva realidad no se vive solamente en los lugares más populosos de las grandes ciudades. Se vive también en las barriadas, donde las amas de casa volvieron a comprar lo del almuerzo, donde los sardinos volvieron a jugar en la cancha vecina, donde el hombre del bicitaxi vuelve a pasar raudo sin esconderse. Y como dicen las abuelas, detrás del enfermo come el alentado. Quienes rebuscan en la calle saben que con el fin del confinamiento viene una temporada de vacas gordas. Yo me hacía en otro lado, pero a partir de la pandemia yo me hice acá, pero no se vende lo que se vendía antes, o sea, lo suficiente. Allí en el barrio volvió el tinto a 500 pesos, volvió la pizza que le da cerquita al almuerzo mientras se vuelve a casa, volvió la gente en bici sin pensar en Compareto, pero también salió a la calle la preocupación de quienes creen que no estaremos a la altura del reto. Yo como persona ya adulta, digamos, tengo que tener yo una responsabilidad para mí y para toda la familia mía, pero hoy en día la juventud no hace caso. Ellos creen que esa enfermedad es cualquier cosa y no. Para muchos es claro que no todos serán responsables, que es muy probable que pocos evalúen cuándo salir y cuándo no, y que detrás de eso hay una brecha que nos podría regresar al confinamiento de nuevo en menos de lo que canta un gallo. Más para la gente que de pronto no tiene la posibilidad de tener un puesto donde le garantice una mensualidad, pues va a tener que salir a rebuscar las cosas. Por eso muchos creen que estamos en manos de la divina providencia, porque según relatan, la empatía y la conciencia no son propiamente virtudes de los colombianos, y que lo que viviremos en adelante es una especie de sálvese quien pueda. Sí, ya estamos en eso. Precisamente ya hoy hemos comentado ese tema, o sea, ya cada uno es responsable. Si quiere salir a cuidarse o quiere salir a exponerse, así va a ser. ¿Qué tan grave es eso de cara a lo que viene? Gravísimo, porque octubre se pinta monstruoso. Lo único cierto es que mientras unos celebran por el regreso a las calles y otros rezan para que la debacle no se desate, unos más piensan en esos escenarios inmanejables, en los que la lluvia, por ejemplo, obligue a muchas personas a estar juntas en espacios reducidos por simple necesidad. Ahí arranca otro dolor de cabeza. El coronavirus ha golpeado sin clemencia a quienes tuvieron que emigrar de su país, buscando en el nuestro nuevas oportunidades.
Millones de venezolanos que ya pasaron por la desgracia de enfrentar el deterioro social y económico de su país durante los últimos años, chocan ahora contra la pandemia y buscan la forma de seguir adelante. Conversamos con ellos sobre los peligros que corren quienes, huyendo del coronavirus, se arriesgan a regresar a un país en crisis. Esta imagen dibuja la desazón que viven miles de venezolanos. A esta familia que vivía en un inquilinato le pidieron la habitación que ocupaban porque no pagan el arriendo. Con la pandemia llegó la última plaga que les faltaba, el desempleo. Nos pidieron la habitación, nos estamos trasteando porque nos pidieron desalojo, entonces, porque hijos de los señores se quedaron sin casa, entonces sacan a uno para meterlos a ellos. Ahora ella cría a su hijo y él es domiciliario en bicicleta. Ambos son víctimas de lo que llaman la desgracia chavista, que al igual que casi 2 millones de personas, los hizo llegar a Colombia a las malas. Su historia se repite en los semáforos, en los lavaderos de carros, en las peluquerías de barrio, donde miles de paisanos que creían haber superado por fin la desgracia del destierro se enfrentan ahora a la COVID-19 con una mezcla de miedo y nostalgia que no pueden explicar. Porque uno quisiera ayudar a todos esos paisanos que están en la calle, pero son muchos. La situación se compleja más porque, pues, ¿cómo le explico? Muy difícil. Si conseguir trabajo ya era toda una odisea antes de la pandemia, con ella presente en sus vidas, sobrevivir equivale a ganarse el premio gordo de la lotería. Confiesan con una sinceridad que les brota por los poros que hoy sienten que las fuerzas los abandonan y que sinceramente echan pa'lante porque no hay de otra. Lo que necesitan es fuerza, tener fe, así como yo lo hice. Yo llegué acá y sin motivo de nada. Aquí donde yo estoy hice 3 años viviendo solo, sin familia, sin nada, sin amistades. Quienes tienen la fortuna de contar con un trabajo fijo y no dependen de ayudas, aseguran que se les parte el alma cada vez que ven a un paisano varado por la pandemia o cada vez que deciden regresar a Venezuela, a sabiendas de que si por acá llueve, por allá no escampa. La situación de nosotros es complicada, ahora con el tema de la pandemia es 3 veces más complicado. Y ya bueno, imagínense, nosotros hacemos magia de nuestro país, ahorita seguimos haciendo magia para sobrevivir, ¿qué más le digo? Pero hay realidades contra las que por más buena voluntad que haya no se puede luchar. Tras la pandemia muchos de ellos deben trabajar más horas, en ocasiones por menos plata y hasta aguantando hambre. Antes comíamos 2 veces al día, ya a veces comemos una sola vez al día por la situación que está ahorita la pandemia. Eso sí, agradecen que siempre hay una mano amiga colombiana en el camino y por eso les piden no desfallecer, porque aseguran que a pesar de tantísima tristeza, siempre habrá un motivo para soñar. Se queden, que aguanten, que al final del túnel siempre va a haber una luz, un colombiano siempre que lo ayude o otro venezolano que nos ayude. Otros les piden que apelen a esa inquebrantable fe que se convirtió en una especie de militancia para los migrantes, que acudan a la fortaleza interior para seguir bregando. En Venezuela, ¿para qué? Si yo hasta aquí ya pisé Colombia, ¿para qué me voy a devolver de nuevo? ¿A pasar más desgracia, a pasar más cosas? No. Dicen que harían lo que fuera por atajar a cada paisano que hoy camina por una carretera rumbo a Venezuela, sobre todo porque, según dicen, al otro lado hay un peligro todavía más terrible, al que en medio de su clásica picardía y su legendario humor describen como un enemigo todavía más poderoso que la COVID, Nicolás Maduro. El COVID por lo menos se controla y hay prevenciones para controlar el virus que no se expanda y puede que salga una vacuna prontamente. Pero para Maduro, pero no, eso está más duro que sancocho de piedra, como dirían en Venezuela. Ya. El costo familiar, personal y social que deja la pandemia para los migrantes es incalculable. De hecho, no es sencillo estar metidos en el dilema de decidir si regresan a su país o se quedan, porque ambos panoramas son preocupantes. Lo que sí es cierto es que el gobierno trabaja sin desmayo para seguir tendiéndoles la mano y los expertos consideran que allá o acá están expuestos a una realidad poco halagüeña. El mundo jamás olvida cómo estas imágenes certificaron que la infamia era más grande de lo que todos creíamos. Desde hace 5 años ninguno de ellos tiene paz, ni motivos para sonreír. ¿Qué ha hecho Colombia? Asumir la posición de liderazgo del buen vecino. No cerrar los ojos, sino sencillamente decir, oiga, está viviéndose una situación terrible en el otro lado, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar? Y menos ahora cuando el coronavirus, que no distingue sexo, edad ni condición social, atacó sin piedad, especialmente a aquellos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad extrema por su condición de migrantes. Al cerrarse por las medidas de cuarentena,
quedan seriamente limitados y particularmente el acceso a salud y a educación se ve seriamente afectado. Cuando se plantearon la posibilidad de huir de Colombia de regreso a su patria para escapar del virus, encontraron un enemigo del otro lado de la frontera y quedaron varados, muchos de ellos a mitad de camino incluso, y como dicen por ahí, sin el pan y sin el queso. Desean regresar a su país y se encuentran con una serie de trabas por la misma movilidad en Colombia, pero particularmente por las medidas que toma el gobierno de Nicolás Maduro, que de hecho pues no les permite regresar en forma normal o digámoslo así, armónica a su estado. Esto es una problemática de un mal vecino y esto responde a qué haría usted si en su conjunto residencial o en su edificio usted tiene un vecino que tiene un mal comportamiento, que desconoce los derechos humanos, que viola los derechos humanos. Por ahora la realidad es que el gobierno trabaja a toda marcha tratando de que la pandemia no afecte demasiado a los migrantes y que en medio de tantas restricciones y tantos gastos haya presupuesto, voluntad y un Estado fuerte que responda ante este nuevo reto. Necesitamos lograr una mayor inclusión de los migrantes venezolanos en Colombia. ¿Qué es mayor inclusión? Mayor acceso al sistema de seguridad social, mayor acceso o inclusión financiera, mayor relacionamiento social. La gran batalla que hay que dar es trabajar a fondo en la ley migratoria, que podría dar un vuelco positivo a tanta desdicha, pero los expertos creen que no hay suficiente voluntad política en un momento tan coyuntural como el de la pandemia. Esa no era una de sus prioridades, tampoco lo fue de ninguna fuerza política. Ninguna de las fuerzas políticas el 7 de agosto anunció que iba a trabajar en la ley migratoria, que es uno de los temas pendientes. Y en efecto, la población vulnerable debe ser atendida. Advierten, eso sí, que el problema no es solo de Colombia, sino de sus vecinos, que deben trabajar en llave para atender la tragedia de la migración con el COVID a bordo. Si no lo hacen, tarde o temprano, esa bomba de tiempo va a explotar. Países como Alemania han invertido y de hecho el presupuesto europeo ha aumentado para atender las dinámicas de la pandemia en toda la región, porque si no se atiende la pandemia de forma regional, nadie la va a lograr controlar. Mientras tanto, ellos le hacen el quite al hambre, al desempleo, a la indiferencia. Al fin y al cabo, aseguran, han convivido con tantas desgracias que ninguna ha sido capaz de arrebatarles esa alma ahora viva que se dibuja en cada sonrisa inexplicable. Bienvenidos de regreso a Red Más Historias. El tiburón ballena, uno de los más portentosos ejemplares marinos, es clave para la reactivación del turismo mexicano. Decenas de turistas, en medio de los más estrictos protocolos de bioseguridad, han tenido la oportunidad de disfrutar de su presencia muy cerca de las playas de ese país. Todo un espectáculo inolvidable, ahora que todos seguimos soñando con volver a salir a vacaciones con nuestras familias. Disfrútenlo. La isla mexicana de Holbox recobra vida lentamente tras el cierre por la pandemia de COVID-19. Desde 2001, visitantes de todo el globo viajan a esta paradisíaca isla del Caribe entre mayo y septiembre para observar y nadar brevemente junto al tiburón ballena, una especie catalogada en peligro de extinción desde 2016. Según la empresa que organiza avistamientos, 2019 fue uno de sus mejores años, pero el nuevo coronavirus lo cambió todo. El impacto fue muy fuerte, o sea, el negocio recibí un 99% de cancelaciones, teníamos mucho cliente francés, europeo. Además del cierre decretado por el gobierno, habitantes de la isla y pueblos cercanos en tierra firme extremaron precauciones y durante 3 meses evitaron el paso de personas con retenes en sus accesos. Desde junio, el gradual tránsito a la llamada nueva normalidad les permitió a los operadores reanudar actividades, aunque al 30% de su capacidad, tanto en los paseos que venden como en los turistas permitidos en las embarcaciones. Según algunos, la única emergencia comparable con la pandemia fue el huracán Vilma, que asoló el lugar en 2005. En el tour del tiburón ballena, que es el que estamos realizando en esta temporada, antes podríamos observar hasta 200 lanchas en la zona. Y hoy en día observamos 30, 20. También cambió el origen de los clientes, que ahora son principalmente nacionales y deben observar normas biosanitarias como el uso de cubrebocas, gel y medición de temperatura. Pero el cambio de ritmo parece ofrecer un extra en la experiencia de estos primeros turistas. Ahora que no hay tanta gente, se puede disfrutar de otra forma, ¿no? Y padrísimo.
En el norte de la península mexicana de Yucatán existen 2 reservas que protegen al pez gigante: el Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam y la Reserva de la Biosfera de Tiburón Ballena. Gracias por seguir con nosotros ahí, muy pendientes de nuestros buenos cuentos. Para la semana entrante les tenemos preparado un tema que fascina a muchos de nosotros: las mascotas. El regreso a la nueva normalidad implicará un reto para sus amos, consistente en el desapego, luego de 5 meses de permanencia juntos en el confinamiento. Expertos nos explicarán qué hacer para que esa separación sea lo menos traumática posible para ellos, que nos alegran la vida con nobleza. Es importante saber cómo dar ese paso y cuáles son las conductas que pueden presentar nuestras mascotas. La tristeza y la rebeldía hacen parte de ese cuadro que hay que aprender a identificar. Así que no se lo pierdan. Es hora de decirles hasta pronto y de invitarlos para que el próximo sábado nos volvamos a encontrar y disfrutemos de nuestros buenos cuentos. Si les gustan, esperamos sus comentarios, ya lo saben, en redes sociales con la etiqueta que aparece en pantalla. Mañana, desde las 6, muy pendientes de toda la información de Colombia y el mundo en nuestra primera emisión de noticias. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Soy Jenner Bedoya y esto es Red Más Historias. Buenos cuentos.